Hola a todos y a todas, bienvenidos a este tutorial de Singuru sobre el MC Command Center, o también conocido por ser el mod de mods. Hoy daremos los primeros pasos con este mod, vamos a aprender a instalarlo y también vamos a hacer un recorrido rápido por sus principales características para que vosotros podáis tenerlo, entender cómo funciona y también juguetear un poco con él. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es la versión de nuestro juego. Hay dos formas de saber qué versión de juego estamos usando. La primera sería abrir el juego de los Sims 4, y abajo a la izquierda nos aparece nuestra versión, ¿vale? Lo pone aquí, versión 1.22.22.10.20. Y la siguiente forma sería acudir a documentos, ¿vale? Documentos, carpeta de Electronic Arts, los Sims 4, y dentro de la carpeta de los Sims 4, que es esta que vemos aquí, buscamos el archivo Game Version. Si le damos doble clic, vais a ver esto mismo, y que prácticamente es el mismo número de versión que la que he mostrado antes, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque MC Command Center normalmente siempre está actualizada a la última versión, ¿vale? Así que necesito que vosotros tengáis en cuenta este dato que os he dado, ¿vale? Bien, el siguiente paso es la activación de contenido personalizado y script. Es muy habitual que cuando actualizamos el juego base se desactivan y dejan de funcionar tanto este mod como todo el contenido personalizado que tengamos. Entonces, para ver si está activado, nos vamos a ir al juego, nos vamos a ir a las opciones y vamos a pinchar por último en la opción otro. Entonces ahora nos fijamos en las dos opciones, activar contenido personalizado y mod, ver que lo tenemos así marcado, y en mod de script permitido, y ver que lo tenemos también marcado, ¿vale? Si alguno de los dos no están marcados, es tan sencillo como marcarlo. Aplicamos los cambios, cerramos la ventana y pulsamos en salir para que los cambios se guarden. Bien, ahora vamos a bajar lo que sería el mod. Como os he dicho anteriormente, es importante saber nuestra versión del juego, ¿vale? De las dos formas que os he explicado antes. Entonces, cada versión del mod MC Command Center, como estáis viendo aquí en la foto, tiene una versión 2.14, 2.12, 2.11, ¿vale? En mi caso, como hemos visto antes, mi versión es la 1.22.22.10.20, ¿vale? Entonces, yo tengo que descargarme esta versión. Si vosotros tenéis una versión inferior porque bien no habéis tenido internet o bien jugáis en modo offline, vais a tener que mirar vuestra versión entrando en cada versión anterior del MC Command Center, ¿vale? Bien, voy a entrar en la versión 2.14 puesto que mi versión es la 1.22.22.10.20. Para ello me voy aquí casi al final de la página y vemos que hay dos enlaces, una que pone MC Command Center, que está en negrita, y otra que pone Mirror, ¿vale? En caso de que la descarga pinchando aquí en MC Command Center no funcione, pincha en el Mirror, ¿vale? En este caso yo voy a pinchar aquí en MC Command Center, me lleva a la página de mod de Sims. No hace falta decir que necesitáis estar registrado, ¿vale? Le pincho en Files, me deslizo hacia abajo y busco ¿vale? Este link que pone MC CMD Center al módulo 2.14.0, que es el que contiene todos y cada uno de los módulos del mod, ¿vale? Acepto. Y en caso de que quiera tener lo que sería el incesto y demás,
haría clic en MC Woohoo, ¿vale? Aquí es prácticamente lo mismo que en Moddesyn, necesitáis tener un usuario, ¿vale? Se descarga. Perfecto. Bien, ya tenemos descargado lo que serían el MC Command Center con todos sus módulos y el MC Woohoo con sus scripts y el package. Ahora lo que tenemos que realizar es la instalación del mod, ¿vale? Es bastante sencillo. Pinchamos con el botón derecho y vamos a darle a 7-zip, ¿vale? Si vosotros tenéis otro programa, pues hacer lo mismo tal y como os pida ese programa, siguiendo los pasos para descomprimirlo, ¿vale? Abrimos el comprimido y me sale todos estos archivitos de aquí, ¿vale? Bien, estos dos primeros archivos son guías que están en inglés. Esto a nosotros no nos interesa porque en la web de Singurut ya hemos hecho nosotros una guía en castellano, ¿vale? Así que si tenéis problemas en configurar cualquier cosa, simplemente tenéis que leeros la guía o bien ir al foro y preguntar allí, ¿vale? Bueno, como he dicho, estos dos archivos no nos interesan, así que lo que vamos a hacer es seleccionar todo excepto esos dos archivos. Pinchamos en el botón de extraer, nos piden en dónde lo queremos extraer, le damos aquí a la casilla de los tres puntitos suspensivos, vamos a documento, Electronic Arts y buscamos la carpeta mods, ¿vale? Y aceptamos. Y aquí también aceptamos. Y prácticamente lo mismo con lo que sería el MC Woohoo. Botón derecho, 7-zip, abrimos el comprimido, seleccionamos ambos archivos, MC Woohoo Package y MC Woohoo TS4 Script, extraemos, botón de tres puntitos suspensivos y básicamente lo mismo que antes, ¿vale? Mods. Aceptamos y aceptamos. Bien, ahora vamos a ir a la carpeta documentos, Electronic Arts, los Sin 4 mods, ¿vale? Veis que tengo aquí ahora mismo una cantidad de archivos todo mezclado. Entonces, lo que yo suelo recomendar a vosotros y a vosotras es que le deis al botón derecho y creéis una nueva carpeta con el nombre del mod, ¿vale? MC Command Center. Y si le ponéis la versión, esto es ya opcional, ¿vale? Si le ponéis la versión, mejor que mejor. Bien, ahora vamos a coger todos y cada uno de los archivos y lo arrastramos dentro de la carpeta MC Command Center 2.14.0, ¿vale? Veis que están aquí. Entonces estamos listos ahora para coger e iniciar lo que sería el juego. Bien, pues como hemos comentado antes, hemos dicho antes, aquí tenemos la ventana de mods. Simplemente vemos que están todos y cada uno de ellos, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es darle al botón de aceptar. Bueno, ahora que tenemos nuestra familia, tenemos tres vías para utilizar el MC Command Center. La primera, el ordenador. La segunda sería un SIM. Y la tercera, el buzón. Cada una de esas vías sirve para unas cosas determinadas. Es decir, pinchando sobre el buzón, el MC Command Center te permitirá hacer ciertas cosas y pinchando en un ordenador, por ejemplo, otras diferentes. Diferenciarlas es bastante sencillo. El ordenador es nuestro cuadro de mando. Con él podremos cambiar prácticamente todo lo que nos permite el MC Command Center. Desde aquí podremos decidir quién puede quedar embarazado, cuántos alienígenas puede existir, progresión del barrio y muchas otras opciones. Pinchando sobre los SIM se nos muestran opciones personales como su aspecto, sus habilidades, sus relaciones, etc. Y pinchando en el buzón nos muestra los trucos y las opciones del mundo entero, ¿vale? Entonces,
cuanto, por ejemplo, como estamos viendo aquí, eliminar a todos los aliens, convocar un SIN, etcétera, 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 ¿vale? Pues bueno, ya por último solo nos queda probar a cambiar opciones y ver qué pasa. Eso sí, os recomiendo que antes de tocar nada, guardar la partida, no vaya a ser que se os llene el mundo de alien, os embaracen a toda la población y se os conviertan todos en hermanos alienígenas o cosas así. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva este vídeo y nada más. Espero que os suscribáis al canal, que le deis al botón de me gusta al vídeo y que os suscribáis a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nada más, chicos y chicas, un saludo.